A reading from the book. Lectura del profeta Jeremías. The days are coming. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que haré de la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, no como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos, aunque yo era su Señor, quebrantaron mi alianza, oráculo del Señor. Sino que así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Create a clean heart. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Give me back the joy. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. For you are not pleased. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder del infierno nunca prevalecerá sobre ella. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus went into the En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos
que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Verbum Domini. Would ask you to keep in your prayer Les pido que tengan en sus oraciones el descanso del alma de Jerry McCann y algunos de nuestros habitantes locales y sin duda algunos de los miembros de nuestra teleaudiencia recordarán a Jerry McCann, quien venía a misa la mayoría de los días en la mañana y durante años solía traer a su esposo Paul, quien en sus últimos años tuvo la enfermedad de Parkinson, y él falleció y Jerry falleció ayer a las 7:40 de la mañana, hora del centro. El padre Dominic se presentó para bendecirla y para rezar con ella, y después yo me presenté poco tiempo después de él, cuando él ya iba saliendo, y en realidad fue mi primera experiencia como sacerdote de estar con alguien que estuviera muriendo, o más bien que hubiera muerto justo frente a mí. Había ocurrido antes en mi vida, pero usualmente cuando un sacerdote llega, el sacerdote ofrece los sacramentos y luego se marcha y después la persona fallece en paz con su familia. Pero fue una gracia especial para mí al haber conocido a Jerry tanto tiempo. Jerry solía rezar con los frailes cada día, en aquel rincón, cada día. Ella solía venir fielmente a rezar con nosotros y a animarnos. Y me sentí inspirado a tomar las Escrituras y leer a San Juan capítulo 6, el discurso del pan de vida. Y empecé a leer. Y cuando estaba leyendo el discurso del pan de vida, la enseñanza de Jesús sobre la Eucaristía, la respiración de Jerry empezó a disminuir más y más, y como a mitad de la lectura dejó de respirar durante el discurso del pan de vida de Jesús, y 15 minutos después contacté a su cuidador, Eduardo, uno de los empleados de EWTN aquí, y me dijo que ese fue el pasaje bíblico que trajo a Jerry a la iglesia muchos años atrás, la enseñanza de Jesús acerca de la Eucaristía. Qué apropiado que esta mujer, a quien muchas personas conocieron aquí, muchos empleados, tenía un gran corazón, un gran amor hacia EWTN. Solía trabajar respondiendo llamadas para los programas en vivo, probablemente 2 o 3 veces por semana, así que recen por el descanso de su alma para que pueda descansar en paz. Un ejemplo tan hermoso de una mujer cristiana. En el Evangelio, Jesús desafía a Simón Pedro y a sus discípulos y cambia el nombre de Simón Pedro a Pedro y le da la autoridad de atar y desatar. El cambio de un nombre en las Escrituras siempre estaba vinculado con una mayor responsabilidad y también llevaba con una misión. En todas las Sagradas Escrituras, desde Abraham
hasta Simón Pedro. Cuando un nombre es cambiado, también es encomendada una misión. Inmediatamente después de esto, Jesús les dice a sus discípulos que debe ir a Jerusalén y ha de sufrir y ser muerto y al tercer día resucitado. Pedro le dice al Señor, Dios no quiera que esto te suceda. Pero Jesús le contestó, quítate de mi vista, Satanás. Pues no estás del lado de Dios, sino del hombre. En otras palabras, estaba siendo un obstáculo en la misión de Jesús, a su misión salvífica. Justo después de que el Señor Jesucristo encomienda su autoridad a Pedro, Pedro cuestiona la autoridad del Señor. El desafío del Señor fue directamente a Pedro. La fe de Pedro fue puesta a prueba inmediatamente después de que Cristo le confiere la autoridad para gobernar y guiar la iglesia. ¿Es una verdadera sorpresa que el Señor habría de poner a prueba la fe de Pedro después de concederle una carga tan pesada, una autoridad tan pesada de gobernar la iglesia? Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Escuchar acerca de la futura pasión y muerte y resurrección hubiera asombrado hasta el último de nosotros en este escenario. Los discípulos no esperaban escuchar esto. Nadie estaba listo para un Mesías que habría de pasar sufrimiento, que habría de sufrir una pasión, que fuera flagelado y golpeado. La respuesta de Jesús a Pedro hace eco a través de los siglos y nos llega aquí hoy. Si nosotros estuviésemos en esa posición, probablemente hubiéramos dicho lo mismo al Señor. No lo permita Dios, Señor, que sufras. La respuesta de Pedro al plan del Señor fue de negación. ¿Y cuál era el plan de Jesús? ¿Por qué nació? El camino de la cruz, el camino de la reconciliación, el camino del sufrimiento que lleva a la resurrección. Al negar la cruz, Pedro probablemente es lo mismo que hubiéramos hecho nosotros de haber estado en el lugar de Pedro. La respuesta de Jesús a Pedro la escuchamos en el Evangelio de hoy. Todo el que desea seguirme debe negarse a sí mismo, cargar con su cruz y venir tras de mí, porque todo el que quiera mantener su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida en mi nombre la encontrará. Permítame hablar algo de teología sobre esto. Dios Hijo Jesucristo vino a este mundo a morir y a resucitar. Y tratemos de entender este punto de teología. El misterio pascual. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Dios Hijo tenía vida para toda la eternidad, con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a este mundo, venimos a vivir. No teníamos vida antes de nacer, cada uno de nosotros. Simplemente no existíamos. Dios Hijo tenía vida antes de su encarnación. Se encarnó, tomó carne humana para sufrir, para morir y resucitar. Esto es algo que debemos entender constantemente, que Dios Hijo tenía vida desde toda la eternidad,
que Dios Hijo asumió una naturaleza humana para nuestra salvación, que sufrió, murió y resucitó nuevamente al tercer día. Con razón, el Señor fue tan estricto con Pedro en su reproche acerca de esta negación, acerca de este obstáculo que estaba colocándole para su pasión, muerte y resurrección. Por eso es que el reproche es tan estricto hacia Pedro. Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Eres un obstáculo para mí. Y esto resuena a través de la historia. ¿Cuántos de nosotros ponemos obstáculos en el plan de Dios? En lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y no se atrevan a decir, yo no. La Madre Teresa, cuando solían preguntarle a la Madre Teresa, ¿cuál es el obstáculo más grande para su misión, Madre? ¿Cuál es el obstáculo más grande para las misioneras de la caridad, para que aumenten en el mundo? Uno hubiera esperado, la gente esperaba que dijera esto o lo otro. Ella se volvía hacia sí misma y decía, yo soy el mayor obstáculo. Yo soy el obstáculo más grande para que Dios obre en mi vida. Probablemente este reproche sea el reproche más estricto en todas las Sagradas Escrituras, y no es sorpresa que provenga directamente de los labios de Jesucristo a Pedro, a quien encomendó la mayor autoridad, la mayor responsabilidad. Y 2000 años más tarde, esta cruz aún es un misterio, el misterio de la cruz. El misterio de la cruz, como la muerte de Jesús y su pasión y su resurrección, cómo son apropiados y vividos en nuestras vidas, en las vidas de cada uno de sus discípulos. Va a lucir diferente para cada uno de nosotros, cargar nuestra cruz y seguir a Jesús. Por seguro, lució diferente para Jerry cuando el esposo de Jerry, Paul, fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson. No hay nada más hermoso que haya visto yo que cuando Jerry traía a su esposo a rezar cada día, se sentaban ahí mismo y Paul, al tener la enfermedad de Parkinson, a duras penas podía controlar sus acciones. Jerry era muy paciente con él, muy amorosa con él, muy bondadosa con él. Y ese es nada más un ejemplo. Esa cruz va a lucir diferente para cada uno de ustedes. No va a ser la misma para todos. Esa cruz va a lucir muy diferente. La forma en que Dios quiere lograr la muerte, la pasión y la resurrección en ustedes. La forma en que desea resucitar una y otra vez en ustedes. Cuando Jesús aceptó su cruz, aceptó la cruz de cada persona humana a quien vino a salvar, no solamente de un grupo selecto de personas, sino que cada cruz de cada persona humana que haya existido y que ha de existir hasta la segunda venida. Apliquemos esto a la santa de hoy, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Piensen en cuántas personas en Auschwitz perdieron sus vidas.
Not everybody in Auschwitz No todos en Auschwitz eran cristianos. there were more Jews Había más, in Auschwitz hubo más judíos que fueron asesinados en Auschwitz. where human dignity was stripped from them. Les quitaron la dignidad humana. But surely Pero por seguro Dios Hijo estuvo en Auschwitz. he was in their pain. Estaba en su dolor. You can say Se puede decir person que cada persona que sufrió en Auschwitz, that died along with que Saint murió junto con Santa Teresa Benedicta de la Cruz, they may not have known puede que no hayan conocido a Jesús, not have professed, puede que no hayan profesado a Jesús como Mesías, but you can certainly say pero por seguro se puede decir God the Son que Dios Hijo in their pain, estaba presente en su dolor, suffering estaba presente en su sufrimiento, in that concentration camp. en ese campo de concentración. Might say, but where was Puede que algunos digan, pero ¿dónde estaba Dios aquel día, durante esos años? ¿Dónde estaba Dios cuando tantos cientos de miles de personas al año carted off to concentration camps? eran llevados a los campos de concentración? ¿Dónde estaba Dios? He was in every single Él estaba en cada persona humana, those that were not baptized. incluso aquellos que no habían sido bautizados. He was in their pain. Estaba en su dolor, en su sufrimiento. He was walking through the concentration camp. Estaba caminando a través de los campos de concentración His en Auschwitz. and his passion Su and cruz his death and y su pasión y su muerte y resurrección extends to se extienden human person a cada persona humana y afecta a cada persona humana will ever live. que ha vivido y que vivirá. And when crosses come into Y cuando llegan cruces a nuestras vidas, we won't live in Auschwitz. quizás no hemos de vivir en Auschwitz, We won't be stripped quizás no nos robarán nuestra dignidad humana, como Auschwitz aquellas personas en Auschwitz que dignity. fueron robados de su dignidad humana y fueron asesinados y quemados en incineradores. Crosses come into Pero cuando llegan las cruces a nuestras vidas, y ha de suceder tarde o temprano, know that Jesus sepan que Jesús before you. cargó su cruz antes que ustedes. Y sepan que Jesús está cargando su cruz con ustedes, For you y and through you. por ustedes y a través de ustedes. Just next to you. No solamente al lado de ustedes, But St. Paul says that sino que San Pablo dice que lives in Cristo vive en nosotros. Ya no se trata de mí, de que vive, sino Cristo que vive en mí. Y eso significa que Él no solamente está al lado nuestro, sino que está en nosotros, that he's living his life que está viviendo su vida nuevamente, su pasión, su muerte y su resurrección nuevamente en nosotros. Y que nunca nos abandona para que carguemos nuestras cruces solos, sino que camina in us, en nosotros, next to us. no solo al lado de nosotros. La próxima vez que estén al lado de alguien que esté sufriendo, That in your mind, tengan eso en mente en sus oraciones. Jesús no solo está junto a esa persona, but he's in sino que está dentro de esa persona, sufriendo. in that person Está en esa persona que está tomando su último aliento, did yesterday. como ocurrió con Jerry ayer. Whoever wishes to come after Todo me el que desee venir en pos de mí ha de negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguirme.